Estamos un poquito más tarde de lo que esperábamos poder transmitirles, llegar a ustedes desde la iglesia, pero estamos sin público. Esta mesa que siempre nos acompaña, donde podemos tener a muchos de ustedes. Hoy día estamos Juan Manuel, Jeremías en las transmisiones y yo, como siempre, con su café, con sus galletitas acostumbradas, y esperamos ser de utilidad. Como siempre queremos llevar la palabra, que eso sea lo primordial, eso es lo que nos guíe, nos ayude para nuestro crecimiento espiritual. Para las personas que nos están escuchando, tal vez por primera vez están acercándose a la iglesia a través de este medio digital, queremos contarles que hace rato, los días martes, a las 7:30, tal vez como hoy día un poquito más tarde, hacemos un estudio bíblico que consiste básicamente en tomar un libro de la Biblia, una carta en este caso, de Pablo, y la analizamos sección por sección. Vamos avanzando algunos versículos y lo que hemos hecho en estos últimos meses es estudiar las dos cartas de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y eso es lo que vamos a continuar hoy día. La semana anterior estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 1 de la segunda carta y hoy día nos va a corresponder los primeros 4 versículos del segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Yo a través del WhatsApp voy a estar atento a sus preguntas que nos quieran hacer. Háganlas a través del WhatsApp de Cambio en Cristo para que también yo se las vaya repitiendo a Pablo y podamos ir contestándolas. Claro, el formato que usualmente usamos, los que vienen tradicionalmente a esta reunión los días martes conocen, más o menos hacemos una reflexión de los versículos, un análisis de los versículos de unos 20 minutos, media hora, un poquito más, un poquito menos, y después, por lo general, cuando estaban ustedes presentes aquí, nos dividíamos en un par de grupos, 10 personas cada grupo aproximadamente, y ahí discutíamos lo que habíamos explicado para sacar dudas. Y hoy día, a pesar de la distancia, a pesar de que quisiéramos que estuvieran presencialmente con nosotros, igualmente vamos a hacer el mismo formato. Nada más que sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios los van a ir mandando ya sea por Facebook en vivo o bien por el WhatsApp de la iglesia. Así que, aclarado todo este asunto, vamos a lo que nos convoca. Vamos a, como siempre, orar, pedirle a Dios que nos ayude, nos guíe en estos estudios que hacemos regularmente. Y hoy, junto a ustedes y a los que también puedan alcanzar a escuchar estos estudios, queremos que sean bendecidos con lo que vamos a conversar. Así que vamos a orar. Juan Manuel, ¿nos puedes guiar en una oración? Padre eterno, Dios soberano, tú que eres dueño de los tiempos y eres dueño, Señor, de toda la tierra, te alabamos y bendecimos tu nombre. Adoramos el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y te damos tantas gracias por poder compartir tu palabra. Porque aunque no podamos reunirnos, Señor, como quisiéramos, podemos seguir predicando tu evangelio, podemos seguir anunciando tu verdad, podemos seguir leyendo tu palabra. Gracias, Dios, porque la tenemos. Perdónanos, Señor, si no la hemos atesorado y amado como lo merece, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla con todo el corazón, a disfrutarla, Señor, y a ser por ella enseñados, Señor, corregidos, instruidos, Señor, y ser perfeccionados de tal manera que tú seas glorificado en nuestras vidas, Dios. Que las personas de Illapel puedan ver tu obra en nuestros corazones, tu transformación en nosotros. Oro por todos los que son parte de esta iglesia, por los que escuchan las predicaciones, los que escuchan este estudio, para que tu obra sea en ellos, Señor, fortaleciéndoles y haciéndoles ejemplo de cristiano en este tiempo, en esta generación, para que tu nombre, Jesús, sea exaltado y tu evangelio predicado. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí, como tradicionalmente también lo hacemos, vamos a leer los versículos que vamos a analizar. Eso está entonces en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, también conocida como los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 4. Si tiene Biblia, como no tenemos ahora dónde proyectarlo, pero si usted tiene Biblia en la casa, trate de buscarlo, le doy unos minutos para eso, o bien atentamente escuche los versículos que los vamos a leer. Lo tenemos acá, vamos a ver si podemos también publicarlo, mostrarlo en pantalla. Vamos a intentar. Pero de todas maneras lo va a escuchar. Lo voy a leer a continuación de la Biblia, traducción Reina Valera. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Hasta ahí vamos a revisar, hasta ahí vamos a comentar hoy día. Bueno, para los que a lo mejor se están incorporando, les queremos contar que estas dos cartas son cartas de Pablo a una iglesia que él había formado tiempo antes, en el cual tuvo que estar poco tiempo en esa zona. Se estima de entre 3 y 6 meses. Y después, por razón de cómo lo persiguieron y cómo lo echaron finalmente de la ciudad de Tesalónica, él abandona esa ciudad y un tiempo después, llegando a Corintio, él manda a un colaborador que es Timoteo para saber qué había pasado con esta iglesia. Afortunadamente esa iglesia se había sostenido, había estado prosperando en Dios y llegamos, ¿no es cierto?, entonces con estas buenas noticias de Timoteo a Pablo para que él escriba estas dos cartas. La primera, ¿no es cierto?, que ya la analizamos tiempo atrás, que nos hablaba muchas veces del aspecto del amor, del destacado grupo de personas que era esa iglesia y cómo, ¿no es cierto?, también Pablo en el carta anterior aclaró algunos conceptos de la parucía o la segunda venida de Cristo. Y en esta segunda carta, al parecer, habían quedado algunos aspectos de ese tema particular acerca de la segunda venida de Cristo, de su encuentro, del encuentro de la iglesia con Él y de todos los aspectos que se relacionan al fin de los tiempos, habían quedado a lo mejor un poco desinformados o tomados, tergiversados, incluso algunos conceptos que Pablo habría explicado personalmente y tratado de aclarar en la primera carta. Por eso que en este segundo capítulo de la segunda epístola vemos que Pablo, luego de una introducción, de unos saludos y de alentarlos en medio de la persecución que vivía la iglesia, va a entrar definitivamente al tema de la segunda venida de Cristo y de la aparición, como acabamos de leer, de un hombre misterioso, un hombre de pecado, que lo vamos a analizar inmediatamente. Pablo, ¿qué lo dice en el primer versículo? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él está seguro, Él está confiado, Él sabe de seguro, porque ya lo había explicado, ya lo había sido analizado en la primera carta, que la venida de Jesús era un evento seguro. Pero el problema que los hermanos, a propósito de la carta inicial, la primera carta, ellos habían entendido que esto iba a ser al tiro, de inmediato. De hecho, en otra traducción que tengo aquí, en el versículo 2, dice que en el sentido que el día del Señor ya ha llegado. Ellos pensaban que ya eso era inminente, que venía a lo mejor en algunos meses, en algunos años, puesto que estaban siendo perseguidos. Y muchas veces la persecución ha sido señal de un inminente regreso de Cristo. Entonces Pablo, si bien sabe que el Señor va a venir, lo da por sentado, lo da por seguro, y que nos vamos a juntar con Él en las nubes, como lo explicó en la primera carta, no tienen que dejarse de mover, ¿no es cierto?, de su modo de pensar, de un modo de pensar que Él le había explicado, porque eso no va a ocurrir sin que antes pasen algunas cosas. Y ese es el punto que hoy día queremos explicar mayormente, porque hasta el día de hoy en muchas iglesias se pretende hacer ver que la venida de Dios viene en cualquier momento. Va a venir, ¿no es cierto?, como también lo dice su palabra en otros pasajes, como ladrón en la noche. Pero ladrón en la noche, ¿no es cierto?, no significa que Dios va a venir en cualquier momento, sino que apunta al hecho de que nadie sabe, así como un ladrón no es esperado en la noche por los propietarios de la casa, el propietario, ¿no es cierto?, no está haciendo guardia, sino que no espera al ladrón y en cualquier momento se deja caer. Ese es el propósito en la primera carta de Pablo, hacer ver no que va a venir inmediatamente, sino que va a venir en un momento inesperado. Y aquí Pablo quiere aclarar ese punto, porque parece que ya pensaban algunos que ya había sucedido eso, que algunos se habían quedado atrás incluso, y les dicen no se conturben, no se inquieten por palabra, por una carta como si fuera nuestra, o por algún espíritu, alguien que a lo mejor hubiese dicho en la iglesia, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar. Sino que nos dice claramente que tienen que pasar ciertas cosas antes que venga.
Y en la iglesia de hoy tenemos que también enseñar lo mismo. Si bien estamos siempre a la expectativa de que Dios vuelva, queremos comportarnos, de hecho, se nos manda a comportar como que Cristo va a volver en cualquier momento, sabemos que van a ocurrir ciertos eventos que son marcados también en la Biblia para que no estemos inquietos y no nos preocupemos sobre o demasiado sobre esta cuestión. Entonces, dice Pablo claramente que no podemos ser engañados en nuestra manera de pensar, que tenemos que tener claridad, porque no va a venir sin que antes venga un concepto que es un concepto griego que le llama la apostasía. ¿Qué es esto de la apostasía? Vamos a aclarar ese concepto. Apostasía es una palabra griega que dice, ¿no es cierto?, que significa algo que es echado fuera o que está fuera de un contexto. Apo significa afuera de. Estasis, que es la otra parte de la palabra, significa de estar o permanecer. Entonces estar significa, apostasía, estar siendo colocado fuera de. Tradicionalmente, apostasía se ha entendido como estar fuera de una iglesia, fuera de una religión, es ser sacado de ahí voluntariamente. Muchas veces la persona abandona la fe, renuncia a la fe, abdica de la fe. Eso es tradicionalmente el concepto de apostasía. Pero Pablo no está hablando de cualquier apostasía, no está hablando de la renuncia que observamos a veces de la gente a la iglesia, a decir ya Dios me desencantó, Dios ya no cree en mí, sino que estamos hablando más bien de un hecho que es una apostasía general, una apostasía final, una apostasía, ¿no es cierto?, o una renuncia a la fe completa de algo global y sociedad completa va a estar renunciando a Dios. ¿Por qué tenemos que entenderlo así? Por el contexto que nos está hablando, de tiempos finales, de tiempos antes de la venida de Cristo, y especialmente porque es un hecho, y eso tenemos que concordar, es un hecho de que en los últimos, tal vez 200 años, cada vez la sociedad ha ido a sacar a Dios de en medio. Eso es una manera de entender la apostasía, cómo la sociedad, cómo el conjunto de hombres que la componen han estado retirando a Dios, ¿no es cierto?, de todas sus actividades de vida. No es raro encontrar cada vez más dudas acerca de la existencia de Dios. Cada vez más tenemos una teoría científica que da cuenta de que podemos entender todos los fenómenos naturales a partir de la ciencia. Y esa ciencia, entre comillas, da muchas explicaciones que muchas veces llegan a, ¿no es cierto?, salida o callejones ciegos. Pero aún así la gente sigue dejando a Dios de lado. Esta cultura que tenemos, que es de base judío-cristiana, donde todos los valores del matrimonio, ¿no es cierto?, del valor del respeto a la vida, que han sido esenciales para construir la sociedad, por lo menos de Occidente, cada vez se están viendo más puestos en tela de juicio debido a que la sociedad completa quiere renunciar a Dios, quiere hacerlo desaparecer. Y eso es finalmente este concepto de la apostasía, un giro de la sociedad completa a sacar a Dios de en medio. Por lo tanto, si lo vemos de algún punto de vista próximo, estamos 2000 años después de esta carta escrita, viendo cómo esta apostasía se acerca más, cómo la renuncia a la fe, el descarte de la fe, no solamente por personas individuales, sino como sociedad, está empezando a notarse mucho más. Cada vez más se quiere sacar el fundamento de esta sociedad que es cristianismo. Finalmente eso es lo que ha hecho que la sociedad occidental sea como sea, pero es sacarlo como base y dejar ciertamente a la sociedad sin Dios, hacer todo, ¿no es cierto?, sin Dios presente. Eso es la apostasía y para allá vamos, no nos debe extrañar eso. Pero si bien todavía no vemos una sociedad completamente opuesta a lo de Dios, pero vamos para allá dando pasos cada vez más firmes, tiene que ocurrir otro fenómeno que es interesante de analizar y que lo dice claramente en el versículo 3, que se manifieste el hombre de pecado, y le llama después el hijo de perdición. Piense que Jesús habló del hijo de perdición por Judas, discípulo de Cristo, llamado por él, pero en el momento que Satanás entró a Judas, ¿no es cierto?, en un relato que vemos en el Evangelio de Juan, Jesús le llama el hijo de perdición, alguien que estaba fuera, ¿no es cierto?, del plan de salvación de Dios. Por lo tanto, esta persona, porque habla de un hombre, debemos relacionarlo con un ser humano, hombre de pecado, hijo de perdición,
tiene como característica principal que se levanta o se opone contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto o que, ¿no es cierto?, puede rendir tributo al verdadero Dios. Esa figura la encontramos mucho más alegorizada, mucho más representada en figuras en dos libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aquí vamos a tener que tratar de entender ese concepto tan temido del famoso anticristo, porque la figura que Pablo está presentando aquí es el conocido anticristo. Yo sé que por estos 2000 años de historia se han tratado de hacer encajar como hombre de perdición, como hombre, ¿no es cierto?, de pecado, a muchas personas malas en la historia se les ha dicho son hombres de perdición. Desde los primeros emperadores, desde Nerón, Calígula, ¿no es cierto?, Domiciano, Trajano, muchos de esos hombres que persiguieron a la iglesia siempre se habló de que ellos eran el anticristo. En el tiempo de la Reforma, con Martín Lutero, él llegó a decir que el Papa mismo era el anticristo, porque se oponía a las verdades de Cristo. Y así los grandes, ¿no es cierto?, genocidas como Hitler, pensemos en Stalin, también han sido asociados a la figura de un hombre de pecado y a un hijo de perdición. Pero ¿cuál es el aspecto que tiene finalmente el anticristo final o el anticristo, ¿no es cierto?, definitivo? De hecho tiene pecados, tiene maldad, va a ir en contra de Dios y todos los que hemos relatado de alguna manera se han opuesto a Cristo y a Dios desde siempre. Pero el aspecto que nos señala aquí es que va a llegar un momento, junto con la apostasía, con la renuncia de la fe, con sacar a Dios de en medio de la sociedad, va a venir una persona, puede ser incluso, algunos hablan, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que nos señala una primera bestia y una segunda bestia más pequeña, como un falso profeta, como un poder político y religioso que están en contra de Dios. Se nos señala en Apocalipsis entonces dos personas, pero sea una o dos personas, lo característico es que van a buscar hacerse pasar por Dios. Esa es la característica que nos dice este versículo, que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Por eso es que la apostasía, esto que estamos viviendo incluso como sociedad, dejando de lado a Dios, es la previa, podríamos llamarlo así, la previa para que se presente finalmente un gobierno mundial, un gobierno que abarque toda la raza, porque eso es lo que define en Apocalipsis, por ejemplo, que la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 va a tener un control, un dominio sobre toda lengua, sobre toda nación y va a querer que todos la adoren. Por lo tanto, en ese contexto, en un orden mundial, en un gobierno mundial, en algo globalizado, vamos a tener entonces una persona que va a querer ser Dios y va a querer que todas las personas lo adoren a Él, de una manera directa o de alguna manera indirecta. Me refiero directa presentándole su respeto, tal vez llevándole de alguna manera el amén en las decisiones que Él toma, y todo lo que se oponga a ese personaje va a ser definitivamente perseguido, no va a estar de acuerdo con él. Por lo tanto, tenemos, según el relato, insisto, eso no está acá en 2 Tesalonicenses, sino que está en los relatos de Apocalipsis, y los puede encontrar en Daniel, una gran persecución a las personas que no quieran someterse a esa voluntad, a ese rendirle culto, a ese seguir esos pasos de este hijo de pecado o hijo de perdición. Y aquí viene un segundo o tercer hecho, podríamos decir tercero, que es característico también del hombre de perdición, el hombre de pecado o el hijo de perdición, que es que va a estar sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este tercer aspecto mucho se ha discutido en muchos círculos teológicos con respecto a que el templo de Israel, que usted conoce por foto, porque no está ahora el templo, ¿no es cierto?, que fue hecho en los tiempos de Jesús existía el templo, y en los tiempos de Salomón existía el templo. Debería haber un tercer templo, algunos piensan, un tercer templo físico en Jerusalén, en el Monte de la Roca, en el Monte Moriah, donde ahora está el Domo de la Roca, donde está una iglesia muy importante que es islámica, que tiene una cúpula dorada, que eso debería desaparecer y debería instalarse un templo al estilo del que hizo Salomón. Y en ese lugar físicamente se debería sentar un hombre haciéndose pasar por Dios y gobernando la esfera religiosa de todo el Medio Oriente. La verdad que no podemos estar seguros si eso va a ser así o no, porque eso
es para algunos lo que debería pasar. No nos está diciendo que es efectivamente el templo de Israel. No nos está dando esa certeza, pero sí tenemos claridad que cualquier lugar donde se invoca el nombre de Dios puede ser un templo, y es un templo de hecho. Y lo más importante no es el lugar, sino que va a querer la adoración mundial y finalmente se va a hacer pasar por Dios. Tanto que vamos a ver más adelante en los siguientes versículos, todavía no me quiero adelantar, pero que engaña a la gente, que va a tener poder y capacidad de engañar haciendo milagros que van a ser sorprendentes, que naturalmente no los vemos constantemente, personas que hagan, ¿no es cierto?, grandes milagros delante de todos, hoy día con internet, con video. Vamos a saber de esa persona claramente, no va a ser difícil de identificarla. Pero el punto más importante es que donde sea que esté puesto, esa persona a nivel global, a nivel mundial, sobre todo lo digo en referencia a las descripciones de Apocalipsis y de Daniel, va a querer una adoración como Dios en un lugar de adoración tradicional. Podría ser incluso en Roma o en el Templo de Israel. Pero lo claro es que va a querer hacerse pasar por Dios. Y eso va a traer aparejado, ¿no es cierto?, obviamente, una tribulación, ¿no es cierto?, una persecución, tanto que nos señala en Mateo 24 que no va a haber como esa tribulación ni la habrá, porque es la última tribulación que van a enfrentar los que somos cristianos. Por lo tanto, quisiéramos ir resumiendo lo que hemos hablado en estos aspectos, que la venida del Señor está cerca, más de lo que estaba hace 2000 años, pero que no va a ser en cualquier momento, no va a ser definitivamente mañana o pasado, porque tienen que haber ciertas señales. Y Cristo nos enseña incluso en ese pasaje de Mateo 24 que cuando ya veamos que la rama empieza a brotar, esa rama, y está tierna, entonces ya miremos y levantemos nuestro cuello erguido, porque nuestra redención está cerca, porque viene el fin, viene Cristo, ¿no es cierto? Se acaba este mundo, se baja el telón y finalmente vamos a estar reunidos con Él. Pero antes de ese momento especial, Pablo es muy enfático, nos dice que no nos dejemos de engañar, sino que van a haber algunas señales. Va a haber una apostasía general, ¿no es cierto? Sacar a Dios de la sociedad, que lo estamos observando. Es una renuncia a la fe masiva como sociedad completa, como globo completo. Y va a haber un hombre que se va a levantar tratando de hacerse pasar por Dios, queriendo la adoración de todos los seres de la tierra, teniendo el control probablemente político y religioso a nivel del globo, a nivel masivo. Y esa persona sin duda la vamos a reconocer claramente. Antiguamente los otros indicados como anticristo eran regidores parciales de imperios pequeños, pero ahora con la globalización tenemos que tener claro que ese personaje va a dominar la escena mundial y va a querer toda la adoración para él. Por lo tanto, tenemos que tener confianza. Todas estas cartas, como las hemos venido revisando, son para aprender de los aspectos que podríamos decir difíciles de la vida cristiana. Nadie hoy día habla mucho de tribulación, nadie quiere hablar de aflicciones, nadie quiere pasarla mal, sino que esperamos que venir a Dios, venir a Cristo sea todo bendición, sea todo un camino color de rosa, pero la Biblia nos enseña una y otra vez que no va a ser así. Nos anticipa algunos escenarios no muy buenos, pero nos da una esperanza cierta, que es la reunión con Él, es que lo veremos, es que estaremos con Él. No sabemos cuándo, exactamente la fecha precisa, no la conocemos, va a venir como ladrón a la noche, es decir, vamos a ser sorprendidos incluso en parte, pero eso no significa que tenemos que descuidar algunas señales que son claras, y también esta expectativa sana de saber que viene nos va a ayudar en nuestra vida para velar y orar, para no caer en la tentación, para estar con nuestra mirada fija hacia el cielo y no pensar, ¿no es cierto?, que esto en la vida cristiana es solamente felicidad o que esperamos que solamente Dios nos bendiga, sino conocer el lado bueno o el lado lindo y el lado a lo mejor no tan bueno, pero que nos va a ir modificando y corrigiendo y haciendo que seamos mejores cristianos de lo que somos, sacando todo el pecado que nos queda, trayendo, ¿no es cierto?, una conciencia clara de lo que viene, que es eterno, versus lo que ahora tenemos, que es temporal. Por lo tanto, seguiremos hablando la próxima semana y hoy día queremos atender algunas de las consultas que puedan estar ya enviando por el WhatsApp para poder aclarar mejor el tema. Juan Manuel. Sí, envíennos preguntas para poder ir interactuando.
Respecto a lo que estamos hablando, yo quisiera hacer una pequeña acotación. Muchas veces cuando hablamos acerca de este tema, en muchos lados puede enfocarse más hacia el anticristo y hay quienes son expertos en buscar detalles y buscar cosas que uno a veces no las ve tan claramente respecto a características del anticristo, que la verdad es que nunca vamos a poder saber con detalle hasta que aparezca. Lo que sí yo quisiera llamar la atención a cómo parte este pasaje. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dice con respecto al anticristo. ¿Qué quiero decir de esto? ¿Tenemos que saber del anticristo? Sí, tenemos que saber. ¿Cuánto? Lo que la Biblia nos dice, no más allá de eso. Lo que la Biblia nos enseña. Porque mucho más tenemos que saber de lo que interesa, que es de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, lo que quiero decir es que nuestro enfoque debe ser el correcto. Nuestro enfoque no debe ser hacia buscar, como dijo alguien, de qué color va a tener los ojos del anticristo, sino nuestro enfoque debe ser que nuestro Señor vendrá y que nos reuniremos con Él. ¿Y qué sucederá antes de que esto acontezca? Bueno, una de las cosas que va a suceder es la aparición, como dice acá, del hijo de perdición, del hijo de pecado. Pero nuestro enfoque, quiero insistir en esto, nuestra mirada debe ser hacia la reunión con nuestro Señor. Eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en el anticristo, en el sentido de como si fuera la prioridad o fuera el motivo de mi investigación, voy a entrar en pánico, voy a entrar en miedo, voy a entrar a lo mejor en una cosa oscura. Pero ese no es nuestro fin. Quienes deben temer al anticristo son los que pertenecen a este mundo. Porque los que pertenecen a este mundo, los que aman a este mundo, serán engañados, dice la Biblia. Pero nosotros, si pertenecemos al Señor, si hoy nuestra vida está escondida en Él, dice el texto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. De eso es lo que Pablo quiere hablar. Quiere hablar que nos reuniremos con Él. Pablo nos está diciendo, esto es seguro, esto es certero, esto es claro. Nos vamos a reunir con Él. Lo que tienen que saber es que antes de que eso acontezca, sucederá esto. Sucederá que aparecerá el hijo de perdición. Así es que... No, porque por lo mismo es muy importante estos dos primeros dos versículos. Los pasé un poco rápido al principio, pero la nota de Pablo a los tesalonicenses está puesta con el enfoque a la reunión con Cristo, Así que ese es el evento más importante. Es cierto, se va a acabar el mundo, la Biblia lo avisa, eso es un hecho que tiene que darle usted por seguro. Que nos vamos a reunir con Él también está anotado, que vamos a ser resucitados, como lo dice en la primera carta a Tesalonicenses también, que seremos arrebatados junto con los que resuciten, los que estemos vivos para encontrarnos con Él en las nubes, está escrito en la primera carta. Son hechos que son seguros, pero a partir de esos hechos seguros nos dice no nos dejemos mover de ese modo de pensar, que ese debe ser nuestro norte, nuestro punto focal de atención. Y a partir de esa enseñanza, que es la principal, claro, van a venir avisos, no vamos a estar, ¿no es cierto?, sin información disponible para poder enfrentar esos tiempos previos a la reunión con Él, que llamamos habitualmente, ¿no es cierto?, el fin del mundo. Toda esa reunión de eventos donde aparece la gran tribulación descrita en varios pasajes del Nuevo Testamento, donde acá se nos dice que va a haber un Señor, ¿no es cierto?, un hombre que va a estar manejando las cosas, que va a pedir ser reconocido como Dios y va a querer que todo el mundo le adore, ¿no es cierto?, según la descripción también de Apocalipsis 13. Por lo tanto, tenemos que tener claro que aunque sucedan esas cosas, y la Biblia ya nos anticipa eso, el punto focal de atención es que no nos dejemos de mover de nuestro modo de pensar, de que vamos igualmente a estar con el Señor, que nos vamos a reunir con Él, que su vuelta es segura y que nosotros que hemos creído estaremos después de ese momento eternamente con Él. Ese es el punto más importante, que no podemos dejar de lado por esta fascinación de saber hasta el último detalle de las cosas por venir. Exacto. Porque todo esto que se llama la escatología, que son el tema de los últimos tiempos, es fascinante. A veces hay gente que ha escrito libros enteros y muchos gente de la iglesia busca afanosamente estar preparado.
pensando, ¿no es cierto?, en poder moverse con mayor o menor inteligencia. Pero sabemos que, aunque vivamos o muramos, somos del Señor, como nos dice en Romanos. Y eso es lo fundamental, tener nuestra mirada al encuentro con Dios. Sea que estemos vivos, sea que muramos, sea que aparezca eso pronto, en pocos años, en un mes, lo que sea, o venga mucho más adelante en el tiempo, Sí, tenemos que estar claros. sí, Pero la Biblia sí. no nos deja, ¿no es cierto?, con una demasiada incertidumbre. Nos da la información precisa que necesitamos como iglesia atender para estar preparándonos y ir relacionando esto con nuestra vida personal con Dios. Sí, sí. Bueno, de hecho, también aquí dice el texto que no vendrá sin que antes dice nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ujú. Y la apostasía precisamente es cambiar de opinión, cambiar de pensamiento, cambiar de una creencia. Yo estoy en una iglesia, pero cambian la situación, las circunstancias y cambio yo también. Eso es apostasía. Apostasía es creer en algo y después negar aquello que digo creer, que dije creer. Claro. Esa apostasía se manifestará y la Biblia lo menciona en aquellos que en realidad recibe la palabra primero con gozo, pero esta palabra no penetra en su corazón. Cuando viene la prueba, dice, cuando viene la dificultad, tropiezan, como aquella semilla que fue sembrada en pedregales. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la parábola de Jesucristo? Viene la prueba, viene la dificultad y estos hermanos lamentablemente, no podemos, no sé si llamarle hermanos, estas personas, dice tropiezan, y ese tropezar hace ver que ellos vuelven atrás. No es un tropezar de que yo voy caminando y choqué con algo que no sabía, sino que es un tropezar de niego aquello que había dicho estar creyendo. Pero los que somos del Señor, los que hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que damos fruto según la tierra a 30, a 60, a 100 por uno. Aquellos que hemos recibido esa palabra ha sido implantado en nuestro corazón, ha penetrado en nuestro interior y está dando fruto hoy en día. Y va a dar fruto aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la prueba. La Milka está escribiendo una pregunta bastante interesante, que dice, en general el tema de la venida del Señor y el anticristo se ha pensado, o se ha dicho en realidad por mucho tiempo en varias iglesias, que el Señor Jesús viene y después viene todo esto. Y que los hijos de Dios no van a vivir nada, no van a sufrir nada de tribulación, persecución, anticristo. Pero de acuerdo a la Biblia, lo que estamos leyendo, esto nos da a entender que no es así. Eso es lo que Milka está... Claro, eso lo hemos lo hemos visto en la primera carta de Tesalonicenses, porque nos dice claramente en la primera carta que nuestra reunión con Él se da en el mismo momento en que Él baja, el que Él viene o el que Él vuelve. Es la aparición de Cristo en las nubes y ahí se acaba todo y somos reunidos con Él. Y todos los elementos que podemos encontrar en todos los pasajes, como Mateo 24, Lucas 21, el pasaje paralelo de Marcos, primera y segunda carta de Tesalonicenses y el Apocalipsis, muestran un escenario donde va a estar la iglesia. Quiero remitirme a Mateo, por ejemplo, 24, versículo 22. Mateo 24, versículo 22, dice, hablando justamente de la persecución que vamos a pasar, ¿no es cierto?, como la gran tribulación, dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, es cierto que va a venir una gran persecución, que va a ser difícil la cosa, que va a haber una persecución como nunca antes ha habido en la historia sobre el cristianismo y sobre los cristianos. Pero por causa de los escogidos, entonces esos días nos parecerán más cortos, porque finalmente no vamos a salir de nuestra fe, o de el concepto contrario, que es la apostasía, de renegar de la fe. Hay otro pasaje, ¿no es cierto?, que también nos dice en Apocalipsis, que ninguno de los santos, de los escogidos, hace el mismo concepto. También ninguno de ellos, a pesar de que se va a presentar este anticristo que va a hacer guerra y va a tener poder permitido por Dios para levantarse contra todo lo que hay, tampoco vamos a ceder en cuanto a nuestra fe. Quiero buscar el versículo mientras tanto, mientras se quiere aportar algo, para comentarlo, que está en Apocalipsis 13 y 14. Sí, están llegando más preguntas y eso es muy bueno. Me alegro de que estén preguntando.
Hay una pregunta de Rodrigo que quiero esperar un poquitito para contestarla porque es muy interesante, pero va un poquitito en otra línea de lo que está respondiendo Pablo. Aquí está el ¿Lo pasaje, sí. Cuando en Apocalipsis 14, ¿no es cierto? Está hablando de la perseverancia de los santos, que son, ¿no es cierto?, tratados de ponerle la marca a la bestia que aparece en el relato de Apocalipsis. Está tratando de perseguir a la iglesia y de lograr recibir la marca. Pero aquí dice en el versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Nuevamente el mismo concepto. Hay una perseverancia de los que hemos creído, de los que somos los llamados por Dios y escogidos para su reino. Así Que es. a pesar de que hay persecución, y la ha habido siempre, eso también es otro concepto que hay que aclarar, siempre los cristianos han sido minoría y han sido perseguidos. En la historia de la humanidad, revisar la historia común de todos nosotros, que siempre el cristianismo ha sido perseguido. Esta persecución es especial porque es la última y es la más grande. Pero en todos los pasajes que usted puede revisar, repito, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 13, 14, habla de una persecución, de hacer guerra contra los santos y tratar de vencerlos, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay muchos pasajes que nos recuerdan esto, que hay una protección en el sentido de no apostatar de la fe, Exacto. no en el sentido de que no vamos a morir, sino en el sentido de que no vamos a renunciar a la fe, sino que nos sostendremos, a pesar de que puedan matar a algunos, a pesar de que puedan perseguirnos, que no cederemos en nuestra posición. Y ahí está la perseverancia de los santos, que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, son palabras de consuelo. ¿Nos hablan de un momento difícil? Sí, que el anticristo no va a ser para nada nuestro amigo, claramente. Pero no por eso tenemos que sacar nuestra vista del objetivo principal, que es nuestra reunión con Jesús. Es la vuelta de Él y nuestra reunión con Él, que nos habla la Biblia como un hecho seguro. Sí, sí, en lo mismo que estamos hablando, Jessica hace una pregunta y dice, me queda claro que el enfoque es nuestra reunión con Dios, pero pregunta si igualmente seremos molestados como el mundo, ¿qué dice la palabra? Y en ese sentido me gustaría contar o responder un poco, recordando las palabras de Jesús que le dice a sus discípulos. Él le dice, seréis llevados ante los concilios, serán llevados ante las autoridades, algunos serán echados en las cárceles y hasta matarán a algunos de ustedes, le dice a sus propios discípulos. Exacto. Pero al mismo tiempo los consuela y les dice, pero confiad, les dice, no piensen antes qué van a decir, qué van a responder, porque en esa misma hora el Espíritu Santo hablará por ustedes. ¿Y sabe qué? Y eso sucedió tal cual, y mire lo que pasó cuando esta palabra de Jesús se cumplió en los apóstoles. Si tiene su Biblia, busque Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Dice la Biblia que fueron tomados estos, Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, se les quería prohibir que predicaran acerca de Jesucristo y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mire lo que dice el versículo 40. El concilio convinió con Gamaliel, pero dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Llorando, angustiados, tristes, con pena, con miedo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y el versículo 42, y todos los días y en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no nos mete en una prueba sin darnos también la capacidad para pasar la prueba. Él no nos va a dar una carga mayor de la que podamos soportar. Entonces, si hemos de pasar por pruebas que sean necesarias, no debemos olvidar que Jesucristo mismo dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y si alguno de nosotros necesita pasar una prueba por causa de Cristo, vamos a ser capacitados por el Espíritu de Dios, porque Él lo prometió para no solamente soportar la prueba, sino como Pablo está diciendo, para no apostatar, para declarar a Jesucristo como nuestro Señor y para seguir predicando el Evangelio, para que no dejemos de predicar.
La Biblia en ningún momento, usted va a leer que los cristianos hayan sido librados de todo mal. En algunas ocasiones Dios los libró. Sacó 2 veces a Pedro de la cárcel. Lo sacó de manera milagrosa, envió un ángel, pero también permitió que Jacobo muriera. Jacobo, el hermano de Juan el apóstol, fue asesinado por Herodes. Sin embargo, Dios, así como permite la prueba, Él capacita a los suyos. Él no nos abandona, Él no nos va a dejar, digámoslo así, a la deriva frente al anticristo. Él estará con nosotros. Jesús dijo: confiad, yo estaré con ustedes, yo estaré ahí, yo voy a estar a su lado, los voy a fortalecer, y será para glorificar el nombre de Jesucristo. Y así, quiero volver a la pregunta que hizo Rodrigo. Rodrigo dice: ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Hay espacio para el temor o para la angustia? Lo pregunto porque muchos de nosotros en algunos de estos días se ha visto algo de eso, sobre todo pensando en lo señalado en el versículo 2, que dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni por virus, podríamos agregar nosotros, ¿cierto? Claro. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y también, claro, porque cuando suceden estas cosas, muchas veces aparecen quienes quieren sacar su minuto de fama y decir: yo Salvé aquí. claro, o yo lo pronostiqué, yo dije, yo profeticé que esto iba a pasar, y esto significa que el Señor, porque saqué el cálculo. De hecho, hubo un caballero que se llama William Miller en el año 1830 por ahí, el famoso gran fiasco, que era un predicador laico bautista, no era pastor propiamente tal, que fue quien dijo: en tal año, en tal fecha, el 22 de octubre, viene Jesucristo. Y se reunió mucha gente y los convenció y los logró convencer, y se le llama el gran fiasco porque adivinen lo que pasó. Nunca vino. No vino Jesucristo. No vino en esa fecha que él decía, pero él tuvo su minuto de fama, él tuvo su minuto de llamar la atención. Y bueno, por si usted no lo sabía, de ahí viene la iglesia adventista, de ese predicador precisamente, de la gente que se reunió ahí, y después empezaron a reinterpretar la fecha y a poner otra fecha, y a decir: no, en realidad es más adelante, y todas las fechas han fallado. Y todas las fechas han fallado. Entonces, respecto al coronavirus, respecto a esto, ¿debemos interpretarlo inminentemente como una señal del fin? ¿Debemos interpretarlo como...? La Biblia habla de que van a haber muchas calamidades, terremotos, ¿no es cierto?, guerras, y habla de principio de dolores. Principio, eso no es final, eso es inicial. Por lo tanto, no podemos desconocer que, y de hecho durante toda la tierra han habido calamidades, pestes más grandes que esta. Yo estaba leyendo un reportaje sobre la peste, o más bien la peste bubónica o la peste negra, que mató más o menos a un 25% de Europa en los tiempos de Lutero, bueno, 1500 por ahí. Y teníamos también, a principios del siglo, del 1900, tenemos también la influenza o la gripe española, que mató también a miles, y sin darnos cuenta tenemos ahora otra peste, pero que ha matado no a tantas personas, no tan catastróficamente como a ellos, pero se ha diseminado mucho más temor. Entonces, ciertamente, como dice Rodrigo, tenemos que tener nuestra mirada fija en lo más importante. Lo más importante, de hecho, no es nuestro cuerpo, nuestro físico. Esto va a pasar, esto es, podríamos decirlo, es nuestro vehículo por el cual mientras nos movemos. Pero el vehículo va a quedar aquí, estacionado en la tierra. Se va a descomponer. Pero lo que queda viviendo eternamente y va a reunirse con Dios, y que finalmente vamos a tener nuestro encuentro claramente con Él, es lo que permanece, que es obviamente definido como alma o espíritu, o la vida interior que tenemos. Eso va a seguir. Y sobre esa vida, para eso vino Cristo, para salvarnos, ¿no es cierto?, y para llevarnos con Él. No prometió nunca, ¿no es cierto?, sanidad física, no prometió mejoras en nuestra economía, en nuestros hogares, sino que prometió que vamos a estar con Él. Y lo da en el sentido futuro, en el sentido con la vida después de esta vida, de la resurrección. Por eso son temas importantes que hemos estado hablando los domingos, y también invito a que el domingo nos vean, porque el tema de la resurrección apunta a eso, a la vida después de esta vida, a más importante de lo que vivimos hoy día, ya cualquier peste, ya cualquier calamidad, y aún a cualquier persecución, es seguir esperando
lo que Cristo prometió, que así como Él resucitó, nosotros resucitaríamos y estaríamos con Él. Ajá. Pachi pregunta, dice, sin duda que el hombre de pecado va a anhelar adoración, reconocimiento y sujeción, algo así como lo vivido por Daniel en Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Será que este escenario ya no se limitará a una región, como en ese entonces, sino que será mundial? Exactamente, mire, y aquí vamos a tener que saltar a Apocalipsis para aclarar que la figura del anticristo final, o el verdadero o final anticristo, es mundial por lo que nos dice Apocalipsis. Le voy a citar Apocalipsis 13, donde aparece el relato de las dos bestias, y ahí cómo se le da permiso para justamente hablar sobre toda tribu, lengua y nación. Dice, también se le dio boca, es la bestia que salía del mar, se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, por eso se piensa que la tribulación son 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, es decir, contra todo lo de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, no en el sentido de que perderemos nuestra fe, insisto, sino que muchos a lo mejor morirán en el sentido físico. Tendremos pérdidas humanas, pero físicas, no de nuestra fe, no de nuestra vida eterna. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de los siglos. Así nos relata este personaje, un poco alegóricamente, Apocalipsis, pero se relaciona con el hombre de pecado, con el hijo de perdición, que nos habla la carta de Tesalonicense. Por lo tanto, esto es en un contexto global, porque es toda lengua, tribu, nación, todos los demás anticristos que han venido antes han sido parciales, de una buena extensión de tierra, pero no de todo el globo. Y hoy día más que nunca, por el hecho que estamos globalizados, valga la redundancia, y porque estamos todos conectados, está el escenario perfecto, dado por la apostasía, por la renuncia a la fe, por sacar a Dios de en medio, para que se levante un hombre que va a querer el dominio mundial, el control global, no solamente económico, sino que también, o político, sino también religioso, porque va a querer ser Dios, que es lo que el diablo ha tratado de hacer siempre, y va a estar controlado por el mismo diablo. Sí. Pero eso no debería angustiarnos, insisto, tenemos que volver a la tranquilidad y a entender la palabra, ¿no es cierto?, a dónde nos lleva. ¿Cuándo nos podemos angustiar o cuándo viene la angustia a nuestro corazón? Cuando olvidamos quién es nuestro Dios. Sinceramente. En la casa estamos estudiando el único Dios verdadero. En los hogares estábamos hasta que se prohibió las reuniones, ¿cierto? Y nosotros acatamos esto. Pero yo quisiera que retomen su librito, los que lo tengan, porque cuando nosotros conocemos el poder de nuestro Dios, así como aquellos tres, ¿se acuerdan? Que en Babilonia también habían sido obligados a doblarse ante la estatua del rey, y ellos se negaron y dijeron, no vamos a adorar esa estatua. Y el rey dijo, los voy a echar al fuego, los voy a tirar al horno de fuego. Y ellos dijeron, sepa, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de ese fuego. Él tiene el poder. Ellos conocían a su Dios y dijeron, Él tiene el poder para librarme. Pero si no nos libra, igual no te haremos caso, rey. Igual no te adoraremos. Eso es maravilloso. Esa es la actitud, la seguridad de alguien que conoce a su Dios, exacto, que sabe quién es Dios. Entonces, frente a la adversidad, mire, ellos no estaban con una amenaza de un virus que parece que está en algún lugar que no saben dónde. No, ellos estaban frente al horno de fuego. Ellos estaban frente al rey que les estaba diciendo, los voy a echar al horno de fuego si ustedes no se arrodillan ante esta estatua. Y ellos dijeron, bueno, mira, tienes que saber esto. Nuestro Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, igual no nos rendiremos. No doblaremos nuestra rodilla y no daremos adoración a otro Dios. Ese es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Pablo acaba de leer en Apocalipsis, ¿quiénes fueron o quiénes son los que dan la adoración finalmente a este anticristo? Todos aquellos, dice, que no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos cuando vuelven, ¿cierto?, de haber sanado enfermos, de haber sido comisionados? ¿Se acuerdan del pasaje de la Biblia que Jesús los manda y les dice, sanen enfermos, echen fuera demonios? Y vuelven los discípulos gozosos, felices, dicen, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Hicimos un montón de milagros. Jesús le dice, más que gozarse por eso, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si hay un llamado para todos nosotros frente a esto, es gozarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, todo esto escrito, toda esta advertencia respecto al anticristo no son para llenarnos de temor, dice la Biblia, sino para que tengamos confianza en aquel día, para que tengamos luz, porque hay quienes no van a tener luz y van a creer que el anticristo es el salvador del mundo, es el salvador de todas las situaciones y van a caer y van a ser manipulados, así como hoy en día muchos caen en un temor excesivo, en un pánico excesivo, como si Dios hubiese perdido el control, como si Dios hubiese mandado una peste y está enojado. Y olvidamos que nuestro Dios no se goza del castigo, sino que se goza de la misericordia, del perdonar. Que nuestro Dios no se alegra porque nosotros estemos aterrorizados, sino que se alegra en que le conozcamos. Esto es lo que Él quiere. Él no pide sacrificios de parte nuestra, Él quiere que nosotros le conozcamos. Su líder espiritual, Dios nos va a mandar señales para reconocerlo, solo a los creyentes. Bueno, creo que contesté un poco esa pregunta. Sí, exactamente. A ver, ¿quiénes van a darse cuenta? Obviamente los que estemos informados de la Biblia, los que conozcamos la Biblia. Como dice Milka, que debemos estar preparados en su palabra. Y eso es la única, o sea, ¿para qué Dios creó el canon, ¿no es cierto? Y lo transmitió de manera tan perfecta hasta nuestros días, para que estemos preparados, sencillamente. Los creyentes obviamente vamos a conocer la palabra de manera que podamos reconocer el anticristo. Los demás que están en tinieblas, pensemos que no entienden la palabra, que no creen en Dios, obviamente van a ser confundidos. Y un poquito más adelante, en Tesalonicenses, la misma carta nos va a decir que ese poder engañoso que va a tener el anticristo, versículos 11 y 12, va a ser para que los que no creen, los que no han conocido, dice, el amor para ser salvos, ese poder engañoso que va a tener el anticristo va a ser para que esas personas sean condenadas, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está hablando claramente de que aquellos que no sean creyentes le van a creer al anticristo. Y sencillamente le van a adorar, le van a respetar y van a ver sus milagros pensando que eso es la manifestación de Dios, de un Dios en la tierra, pero es el anticristo disfrazándose de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos si conocemos la palabra. Si va a ser un líder espiritual, como pregunta Gloria, o un líder religioso, probablemente haya más de una figura, a lo mejor no es una sola persona. Sí. Porque según el relato que estaba leyendo de las bestias que aparecen en Apocalipsis 13 y 14, aparece primero una bestia y después viene otro, que es conocido también como el falso profeta, que le da validez a la figura política, más bien, o económica política, que va a tener la bestia que sube del mar. Y el segundo es como el líder religioso que da apoyo o bendice o da su venia para la otra persona que vendría siendo la bestia representada del Apocalipsis. Pero aún sea uno, sea dos, sea un grupo de personas concertadas, lo más probable es que finalmente lleguemos a uno que busca la oración, lo vamos a reconocer si conocemos la Escritura. Y tenemos que estar tranquilos porque el punto no es buscar al anticristo, no se trata, este es un juego de conocer dónde está el anticristo y quién es, sino de seguir confiando en la venida del Señor y en ese tiempo eterno que va a ser después de esta vida, de este planeta y de esta tierra, cuando estemos con Él. Eso es lo más importante. Sí. Qué bueno lo que escribe Antonella, porque quiero destacarlo porque Antonella lleva poco tiempo en la iglesia y eso es lo que debemos entender, que debemos conocer a Cristo